Ya estamos en la era agéntica y aunque IA ha sido la palabra de moda los últimos meses o los últimos años, la realidad es que estamos ante algo mucho más revolucionario. Los agentes ya no son software que te entregan texto, ya estamos hablando de pensamiento crítico, de ponerle un objetivo y que lo logre a toda costa. Y no quiero comenzar este video con teoría, sino contándote mi propia experiencia para que realmente puedas entender cómo yo lo hice en ese momento y dimensionar lo que tenemos en nuestras manos en este momento como profesionales y como empresa. Hay un agente de inteligencia artificial que se volvió muy popular, pues al final por muchas cosas polémicas, que se llamaba OpenClaw, pero esto en resumen era un agente, a diferencia de ChatGPT, de Cloud, de Gemini, donde tú le ibas entregando información y tenía ciertos límites y te daba texto, te entregaba de repente un archivo. Este era un agente que navegaba por tu ordenador, tomaba decisiones, entraba en internet, hacía lo que fuera posible para lograr el objetivo final. Mi experiencia fue cuando decidí probarlo y no fue en un entorno controlado, por lo que aunque salió muy bien, pudo haber salido muy mal. Un entorno controlado que es, antes de comenzar con la historia, es simplemente tomar un ordenador que no tenga nada de información, ni acceso a tarjetas, ni a correos, ni nada, para que no pueda hacer nada fuera del lugar. Yo lo hice en mi ordenador en ese momento y aunque, como te digo, me salió muy bien, pudo haber salido también muy mal. El caso es que una noche este agente OpenClaw, que estaba dando mucho de qué hablar, decidí probarlo. En ese momento yo estaba pasando por una transición bastante delicada en mi empresa, donde solo ofrecíamos servicios de publicidad y desarrollo muy básico, como páginas web, aplicaciones y demás. Pero viendo lo que nos encontramos en el día a día con nuestros clientes, llegábamos a una empresa que le proveíamos servicios de publicidad y nos decía, me vendieron este chatbot, y cuando veíamos estaba mal construido y demás. Decidimos como empresa empezar a integrar esos servicios, ya que mi socio, mi cofundador, es programador, entonces fácilmente podríamos hacerlo, solo que nos habíamos nichado netamente en el área de publicidad. Cuando encontramos este mundo donde podíamos hacer las cosas bien, donde había muchas empresas que estaban pagando por servicios que realmente estaban muy mal hechos, tuvimos que también tomar una decisión importante, que era cambiar un poco la personalidad de la marca, incluso el nombre, para que se alineara más con este panorama al que nos habíamos abierto como empresa. Yo le había dado vuelta varios días al tema del nombre, había estado investigando, había estado buscando incluso dominios disponibles, pero el caso es que eso es una tarea hoy en día bastante difícil, encontrar un dominio disponible.com que aparte te guste, que vaya alineado con tu marca. Y una noche, por probar, viendo estas noticias que me habían salido en X acerca de este agente de ella, que fue como uno de los primeros que se volvieron masivos, que era OpenClaw, un asistente impulsado por IA, pero personal, yo decido dejarlo probando y una noche antes de dormirme, como ya para cerrar el día, le dije todo, le di un poco de contexto de lo que estaba pasando como marca, de esta nueva ala de negocio que estábamos abriendo, y le dejo la tarea como ayúdame a hacer el rebranding, necesito un dominio.com, pero algo así como lo que tú le dirías a un empleado, por ejemplo, es, mira, mañana necesito que me ayudes a tener 10 opciones de dominio disponible y demás. Yo lo traté como un empleado, aún no conocía el poder de esta inteligencia artificial. Y como te digo, no lo dejé en un entorno controlado, lo dejé en mi ordenador. Cuando yo me levanto al día siguiente, me levanto bastante alarmada porque él estuvo trabajando toda la noche, pero yo al final, como no conocía las dimensiones, lo único que vi apenas me despierto es, uno, un cobro en mi tarjeta y dos, correos electrónicos de herramientas de empresas electrónicas, de empresas de tecnología, dándome respuesta a algo que yo les había dicho por correo, pero evidentemente no había sido yo, había sido un agente de inteligencia artificial, OpenClaw, el que había probado la noche anterior. Me paro bastante alarmada porque entre el cobro de la tarjeta y respuestas de correo, lo que uno piensa es, me estafaron, me hackearon, etc. Me siento en el ordenador un segundo y te confieso algo. Me costó entender y me costó dimensionar lo que había pasado. Lo dejé una noche con una tarea específica, rebranding de mi marca, abrir esta nueva ala, y él se encargó de entender primero los frameworks de las mejores agencias del mundo, de cómo tomaban las decisiones para elegir un nuevo nombre, colores, el rebranding de la marca. Consiguió un dominio.com. Aquí es cuando te digo que pudo haber salido muy mal, aunque a mí me salió muy bien, porque consiguió dentro de mi ordenador una tarjeta que había quedado guardada y con esa tarjeta compró el dominio que él consideró. Para mi beneficio, el dominio era de $12.99 o $11.99, no recuerdo ahorita con exactitud, pero fácilmente, como yo le dije, fue una misión y era crear una marca fuerte, que se pudiese posicionar en el mercado a nivel global, pudo haber comprado un dominio de $10.000 fácilmente porque, según veámoslo así como el análisis, pudo haberlo justificado como yo considero que este es el nombre que realmente les va a ayudar a posicionarse globalmente. Para mi fortuna fue 12 o 11.99, pero pudo haber sido un dominio de 2.000, 3.000, 10.000.
dólares, que es lo impresionante, porque al final yo no pude haber apelado por esa compra porque yo autoricé que la IA tomara esa decisión y actualmente no hay estafas si tú le diste acceso al sistema. El caso es que creó todo el proyecto, creó el branding, creó el nombre, escribió a empresas tecnológicas contando, o sea, literal armó un storytelling. Nosotros somos una empresa familiar que hemos estado creando esto, esto y esto, y ahora abrimos esta nueva ala, y incluso nos consiguió beneficios en empresas como Supabase y demás. Estas son cosas que a mí particularmente me impresionan porque antes, para yo lograr ese mismo objetivo, obtener esos beneficios en las empresas, obtener el dominio.com, tener el branding claro, analizar el nombre que iba a utilizar basado en los frameworks de las empresas mejor posicionadas en cuanto a naming y agencias de naming del mundo, me hubiese tomado fácilmente una semana. Pero en ese momento solo requerí la tecnología correcta, que era un agente de inteligencia artificial, una tarea y un objetivo muy claro y dejarlo trabajando toda la noche. Es decir, mientras yo dormía, tenía una inteligencia trabajando a mi favor. En ese momento cometí muchos errores, como lo que te comenté de tenerlo en un espacio aislado. Actualmente está en una Mac mini fuera totalmente de mi ecosistema, de mi ordenador personal. También me hubiese gustado ser mucho más clara con las cosas que quería para que quizás consiguiera mejores beneficios. Pero el caso es que no me voy a lamentar acerca de esto, sino que esta narrativa va más alineada para que tú entiendas el poder que tenemos en nuestras manos. Pero ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que ahí fue que yo me di cuenta lo mucho que había cambiado el mundo, lo mucho que debíamos como seres humanos de adaptarnos y aprender realmente a utilizar estas nuevas tecnologías, más allá de usar ChatGPT, Gemini, Cloud Brook como si fuera un buscador, preguntándole cosas y esperando que nos responda con texto o con algunos archivos, pero también se nos está yendo de las manos las tecnologías que utilizamos. Yo veo muchas empresas diciéndome, necesito IA, y cuando les pregunto, el proceso es una cosa minúscula que se resuelve con una automatización de forma mucho más barata para ellos, mucho más eficiente que si metiéramos inteligencia artificial o si metiéramos agentes de IA ahí. Entonces, lo que yo quiero para ti como dueño de negocio y profesional en este video es que entiendas la diferencia entre agentes y entre agentes de inteligencia artificial y entre chatbots, entre automatizaciones sencillas. ¿Por qué? Porque solo de esa manera tú vas a poder realmente saber cuándo conviene pagar por uno o por otro. Entonces vamos con cada uno. Primero, para quien es este video, ya lo sabes, profesionales y personas que invierten en su empresa en este momento en inteligencia artificial, en desarrollo, en automatizaciones, para que entiendas lo delicado que es el tema de realmente invertir en agentes versus automatizaciones sencillas y cuál es el framework que nosotros como empresa o el playbook que nosotros como empresa utilizamos para cada vez que una empresa llega con un problema y queriendo solucionarlo con o sin IA. Ahora, hasta hace poco quiero que entiendas que la máxima innovación eran estos chatbots que eran como, si pasa esto, por ejemplo, si el cliente dice, tengo un reclamo, entonces tú contestas con esto. O si el cliente dice, quiero hacer una compra, entonces esto otro. Eran como estas variables que se contemplaban. Los agentes vinieron a cambiarlo todo porque ya no necesitas construir una serie de variables, sino tener muy claro qué necesitas que logre en cada caso. Ahora, no conocer la diferencia te puede salir muy caro. He visto empresas y no algo poco como un caso aislado, lo he visto frecuentemente como empresas pagan por agentes de IA, pero que realmente no son agentes, sino son estos flujos que te digo de sí o no, si pasa esto, haz aquello. Y te lo cobran como un agente de IA y es una tecnología mucho más costosa porque un agente de IA, visualízalo de esta forma. Un agente de IA, tú le dices, necesito que resuelvas este problema y él va a resolverlo y de repente si llega un punto donde siente que no tiene suficiente información, se devuelve y esto estamos hablando de procesamiento de esa IA o de ese agente que está comiendo tokens. Tokens es como veámoslo así, como el dinero o la manera de consumir de estas inteligencias artificiales. Entonces él se va a devolver, va a analizar más información, si siente que aún no está listo va a ir a buscar otras fuentes, hasta luego llegar a ese objetivo final, a resolver el problema o lograr el objetivo que tú le pediste. Mientras que normalmente un chatbot suele ser más sencillo, con la información que tengo, la base que tengo cargada, tomo decisiones, voy respondiendo, a veces evidentemente puede fallar, se queda sin respuesta y demás, sobre todo cuando está mal configurado. Pero el caso es que el consumo de un agente es mucho mayor. ¿Y eso cómo se ve reflejado? En más dinero, más consumo del mes o en la semana para tu empresa por el razonamiento y la cantidad de recorrido que está haciendo este agente versus el chatbot tradicional. El gran cambio aquí, y quiero que lo entiendas, es que ya el software dejó de ser una herramienta pasiva donde hace, más allá de hacer una tarea, te genera información, te genera archivos, te genera texto. Aquí ahora pasó a ser un empleado, un activo de tu negocio que te ayuda realmente a resolver problemas. La pregunta que filtra es sencilla y me la anoté aquí porque quería que la tuvieses tal cual.
esto que estoy pagando me devuelve texto, como un chatbot normal que le contesta a las personas y demás, o me devuelve un trabajo hecho. Ejemplo, solucioname cada caso de experiencia al cliente que llegue a este formulario de quejas. No es lo mismo alguien que responde texto, incluso a nivel de persona. Tú no le pagas lo mismo a alguien que está capacitado para resolver un problema de empresa, para entender la experiencia del cliente y demás, versus alguien que solo se sienta a responder por texto. Lo pasaremos al departamento correspondiente. Ve lo mismo con la inteligencia artificial, como si fuese un humano. No es lo mismo pagarle a alguien que solo te responde texto que a alguien que te devuelve un trabajo, una solución hecha. Ahora, hay diferencias técnicas reales y te las voy a enumerar de la siguiente manera. Uno, ¿tú ejecutas o ejecuta él? Eso es lo primero, porque no es lo mismo tú estar detrás de un ordenador teniendo que leer el texto, luego tú enviárselo al cliente, luego volver aquí, a que él esté ejecutando, vaya, busque información, entiende el historial del cliente, le responde en base a eso. Cuando tú tienes que ejecutar, definitivamente no tienes un agente de inteligencia artificial. Ese es como el primer red flag. El agente decide y se caracteriza por ser un agente justo por eso. El agente decide sus propios pasos. Usa las herramientas a las que tú le hayas dado acceso, las que tenga disponibles. En mi caso fue también la tarjeta de crédito, pero pudo haber sido mucho más dependiendo de lo que él considerara o necesitaba. Y además de eso se encarga de ejecutar. Envía el mismo el correo, hace el mismo la compra, como el ejemplo que te puse al inicio. Por eso quería narrarte eso antes de comenzar en materia para que tú realmente pudieses entender cómo se ve en la práctica un agente de IA versus un chatbot. Un chatbot yo le hubiese dicho, necesito que me ayudes a hacer el rebranding de mi marca y me paro del ordenador y me voy a dormir y cuando me levanto en la mañana lo que tengo en respuesta seguro es una pregunta como cuéntame más acerca de tu marca. O sea, no toma decisiones porque no va detrás de un objetivo claro, simplemente se encarga de generar en base a lo que vaya haciendo contigo, como un juego de ping-pong. A diferencia de los agentes que dicen, perfecto, gracias, cierra la puerta al salir, yo me encargo. Otra cosa que tenemos en cuenta, si no sabes cuál necesitas, nunca pagues por un agente. Normalmente vas a necesitar un chatbot. O sea, si tú no estás claro, yo necesito para esta tarea, este pensamiento crítico, este criterio, necesito realmente un agente, lo más seguro es que tu problema sea algo que se pueda resolver con una automatización sencilla. A ver, esto quiero que lo tengan en cuenta también. Hay algo llamado agent washing. ¿Qué significa esto? Y esto no lo digo yo, no me lo estoy inventando yo, lo dice Gartner. De hecho, este reporte salió el 25 de junio del 2025. Gartner es una de las consultoras más reconocidas a nivel global y explicó este tema de agent washing, que es que hay mucha gente hoy en día ofreciendo servicios de inteligencia artificial, automatizaciones y nuevas tecnologías. Pero de esas cientos y miles que hay, solo unas 130, 140 aproximadamente, porque puede ser menos, ellos lo aclaran ahí en el reporte, ofrecen realmente servicios de agentes, de agentes impulsados por inteligencia artificial. Entonces, muchas, ya te vas dando cuenta, muchas de esas empresas que te venden un agente de inteligencia artificial, realmente lo que te están vendiendo es un flujo, una automatización donde hay variables. Si el cliente dice esto, contéstale esto, si pasa esto, entonces haz esto, pero realmente no hay un cerebro analítico analizando, valga la redundancia, lo que está pasando en el contexto para lograr ese objetivo final que tú le pusiste. Entonces, esto nos hace tener una alerta acerca de qué nos están ofreciendo realmente. Recientemente tuve la oportunidad de entrar a una empresa que tiene varios problemas en ciertos departamentos. Evidentemente esa torta es bastante grande y decidimos irnos comiendo abocados ese gran problema que tenían, uno a la vez a través de cada uno de los departamentos, entendiendo el problema y planteando la solución y cuál es la tecnología más eficiente para ese problema que tenían. Resulta que ellos en algunos departamentos les habían vendido agentes de IA, pero realmente solo eran automatizaciones que cada 2 por 3 se rompían. ¿A qué me refiero con romperse? Que por ejemplo un problema en el tema del inventario y cada vez que alguien preguntaba por ese producto, solo por estar mal etiquetado decía que no había disponible, cuando sí había y sí se podía vender. Y esto pasa porque no es un agente que está enfocado en una tarea objetiva como lograr que la persona compre. Si no hay este producto, ve este otro o verifica en la base de datos si es un error de etiqueta. No tenían a alguien pensando realmente, una tecnología pensando realmente. Lo que tenían era una automatización sencilla. Entonces, lo que yo quiero decirte con esto es que muchísimas veces las personas te van a ofrecer tecnologías que parecen mágicas, pero la realidad es que te van a ofrecer algo sencillo que ya tiene 20 años, como el tema de las automatizaciones con las variables. Eso ya tiene 20 años en el mercado, menos años por supuesto a nivel de consumo masivo y que empresas
medianas y pequeñas como las pymes de Latinoamérica o Estados Unidos puedan tener acceso a ellas. Pero en resumen, esa es una tecnología que no debe costar lo que cuesta un agente. No son tecnologías económicas, pero definitivamente un agente es mucho más costoso y te consume más incluso en el mes, y programarlo y poder implementarlo en tu empresa requiere de mayor habilidades técnicas. Entonces, si esta persona te está ofreciendo magia, pero tú ves que te dice, bueno, hay límites, si no tiene esta respuesta tal, entonces no estás contratando, no estás comprando, pagando por un agente, sino por una automatización. Entonces, ten mucho cuidado que no estés cayendo en el agent washing, que es agarrar una automatización con un interfaz bonito, vendértela de forma muy tecnológica, pero realmente lo que están es lavándole la cara a la automatización y vendiéndola como si fuese un agente. Ahora, te voy a compartir cuál es el framework que nosotros como empresa utilizamos para que tú puedas tomarlo en cuenta cuando contrates a alguien, si realmente eso es lo que te están ofreciendo, si te gusta esa metodología o si es la metodología correcta. Lo primero que nosotros hacemos como empresa es el entendimiento del problema, porque de ahí parte todo. ¿De qué sirve que esté de moda usar agentes de IA si tú no le vas a sacar provecho? Si tu empresa no lo necesita, ¿por qué gastarías dinero en eso? Mételo en publicidad, mételo en talento humano, mételo en otras áreas. Pero si por el contrario tu empresa tiene un problema que tú ves que se puede solucionar de manera más eficiente con inteligencia artificial, con nuevas tecnologías, entonces apenas llegue ese proveedor, lo primero, que es lo que nosotros hacemos, que debería hacer, es entender el problema. Cuéntame qué está pasando, quién lo hace en este momento, cuánto tiempo invierte en eso, cuánto te cuesta ese empleado, más los recursos adicionales que lo utiliza. Cuando nosotros entendemos el problema, ya en nuestra mente y como equipo sabemos que tenemos el 50% del trabajo resuelto. Es decir, si yo entendí a profundidad el problema de la empresa, un problema puede ser contable, puede ser, normalmente suelen estar dentro de los departamentos y dentro de las tareas de ciertas personas. Hay un cuello de botella en las facturas, están saliendo demasiado tarde, no tenemos control con el inventario, las respuestas a los clientes están siendo demasiado lentas. Tú identificas el problema. Una vez que tienes el problema identificado, ahí tenemos el 50% del trabajo, vamos al siguiente paso, que es identificar cuál es la solución más eficiente dependiendo de la tecnología que tengamos a disposición. Porque claro que para un problema yo puedo tener 10 tecnologías diferentes, pero ¿cuál me sale más rentable y más sostenible a largo plazo? Es decir, que sea la más rentable para la empresa y que a largo plazo yo no tenga que cambiarla en 2 meses, en 3 meses, sino que necesite solo hacer ciertos ajustes o actualizarla de cierta manera. Es decir, que no sea la típica tecnología de moda que me tapa como un parche el problema hoy, pero lo destapa dentro de 2 o 3 meses más. Entonces nosotros identificamos esa tecnología más eficiente y más rentable y más sostenible en el tiempo. Y ahí viene la tercera parte, que es la implementamos con humanos dentro del proceso. Somos partidarios totalmente de que debe haber un humano en el proceso. Eso en el mundo de la inteligencia artificial se llama human in the loop, es decir, alguien que revisa al final la tarea o alguien que se encarga de hacer el disparador primero o incluso en ambas partes, o se encarga simplemente de que el trabajo que haga la IA tenga un control de calidad por humanos directamente, que tenga ese criterio para decir, oye, esta respuesta quizás no debe haber sido de esta manera o de esta otra. A mí me encanta mucho el caso de Klarna, al que le podría dedicar un video, pero lo repaso brevemente contigo, donde anunciaron públicamente que 7.000 o entre 5.000 y 7.000 personas de su equipo de atención al cliente estaban simplemente haciendo trabajo repetitivo, y ahora lo reemplazaron con inteligencia artificial. Pero lo que pasó fue meses después tuvieron que empezar a recontratar a esas personas, porque aunque los números y las métricas decían, sí, lo logramos, la IA es perfecta porque está solucionando los problemas en 2 minutos, mientras que antes tardaba 20 con un humano, la inconformidad de cada una de esas personas que hacían reclamos estaba creciendo, y eso por supuesto afectaba la marca y la rentabilidad de la marca y la facturación de la marca a largo plazo. Entonces, no todo lo que parece mágico hoy realmente es sostenible a largo plazo, y eso es muy bueno que lo tengamos en cuenta. Y una vez que ya está el Human in the Loop, nos encargamos de el análisis y la capacitación del personal, es decir, quiénes van a usar la herramienta, cómo vamos a hacer que la usen. Una vez que las personas ya están implementadas, empezamos a analizar en el mercado real cómo está funcionando, si vemos que realmente es positivo, si le está sumando a la empresa no solo a corto, sino a mediano y largo plazo. Y de esa manera, con ese proceso, nosotros garantizamos a que haya una implementación de tecnología que no sea solo dinero gastado hoy, sino que sea un éxito para la empresa hoy y mañana. Espero que eso te pueda sumar para cuando vayas a contratar a algún proveedor, para que entiendas también esa gran diferencia de lo que son agentes, que los agentes ejecutan tareas y van por un objetivo, versus chatbots, que simplemente son generadores de texto. Y ya con esto espero que haya quedado muy claro para ti. Recuerda que vamos a estar creando más contenido útil a lo largo de los próximos videos en este canal, entonces suscríbete para que puedas realmente estar nutrido sobre todo lo que el mundo y la inteligencia artificial nos está dando en este momento, que es maravilloso si sabemos implementarla. Suscríbete al canal y nos vemos en próximos videos.